Muy buenas noches, compañeros. Pues a continuación vamos a realizar nuestro debate, nuestra socialización, pues con base a los aportes que realizamos cada uno en nuestro foro de actividades. Como ustedes lo evidenciaron, en mi caso, pues decidí realizar esto como tal, la realidad virtual como herramienta para la educación básica y profesional, publicado por Ferreira y otros autores en el año 2021. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, pues principalmente, en este caso, pues como lo mencionábamos por el grupo, lo que teníamos en cuenta era que teníamos que realizar este aporte teniendo en cuenta que debe ser algo a nivel neuroeducativo también, que pueda destinar como cierto desempeño y producción del mismo en los estudiantes. ¿Listo? Entonces, si nos vamos a la lectura de ese artículo, se identifica principalmente que el estudio principal pues, busca como tal incorporarse en la educación para hacer el aprendizaje mucho más dinámico, mucho más interactivo y mucho más cercano a las situaciones reales. Entonces, pues de esto podemos comprender que la realidad virtual consiste pues en crear esos ambientes digitales simulados donde el estudiante pues puede interactuar mediante dispositivos tecnológicos como gafas de realidad virtual, que es lo que se evidencia mucho actualmente en nuestro siglo. Entonces comprendemos que esta herramienta pues se considera como parte de la neurotecnología porque estimula ciertos procesos a nivel cerebral relacionados con la atención, con la percepción, con la memoria, pero también con el aprendizaje. Y estos puntos pues se consideran de vital importancia para ese desarrollo a nivel educativo por parte de los estudiantes. Si vamos y nos enfrascamos un poco sobre los principales objetivos pedagógicos que tiene esta estrategia, pues va a favorecer el aprendizaje activo e interactivo, va a aumentar la motivación y la participación por parte de los estudiantes, va a facilitar como tal esa comprensión en temas complejos porque le da una mirada mucho más tecnológica a un tema que tal vez los estudiantes no tienen el interés por aprender. Entonces, cuando se une la tecnología, los estudiantes van a tener la capacidad de buscar un nuevo proceso y poder incorporarse a ser parte de producir una mejor información. También se va a tener la oportunidad de simular situaciones bajo sin ningún tipo de riesgo y también pues lo que más se quiere como tal con esta neurotecnología es desarrollar habilidades y competencias profesionales. Si vamos un poco a hablar desde la neurociencia educativa, la realidad virtual pues aporta beneficios claves. Va a mejorar la atención porque pues los ambientes como tal inmersos captan el interés del estudiante, que es lo que mencionaba anteriormente. Va a fortalecer la memoria, ya pues que las experiencias vividas se recuerdan con mayor facilidad. También va a favorecer el aprendizaje significativo porque va a involucrar a los estudiantes frente a las emociones y a esa participación activa. Y también pues va a estimular la orientación especial, perdón, porque pues mediante la exploración de entornos tridimensionales los estudiantes van a tener la capacidad de vivir nuevos momentos. Entonces, si vamos un poquito a hablar de los retos éticos que tiene pues este proceso, se deben estipular que se debe garantizar como tal el acceso equitativo a la tecnología, se debe proteger los datos personales por parte de los estudiantes, capacitar a los docentes para que puedan darle uso a este tipo de neurotecnología, pero algo muy importante que quiero mencionar y que debemos tener en cuenta todos es que este tipo de neurotecnología se debe tener bajo un rigor, digamos, donde se evite el uso excesivo que pueda crear como esa dependencia a nivel tecnológica por parte de los estudiantes. Recordemos que esto debe ser como una ayuda para los docentes para que puedan enseñar mejor a los estudiantes y que sea una ayuda para los estudiantes para fomentar un interés mucho más valioso y significativo. Entonces, si nos vamos principalmente a los resultados, los autores concluyen que la realidad virtual pues tiene gran potencial para transformar la educación. ¿Por qué? Pues crea como tal ambientes de aprendizaje más participativos y permite practicar en procedimientos y desarrollar habilidades en escenarios seguros. Además, si nos vamos un poco y nos salimos un poquito del tema, donde yo investigué un poco más a fondo, me fui al artículo de Paredes y otros autores en el año 2024, una publicación pues muy reciente, coinciden que la realidad virtual favorece la motivación, la atención y el aprendizaje significativo.
siempre que se utilice de manera ética y con una finalidad clara. Finalmente, pues quiero finalizar que pues considero a nivel personal que la realidad virtual pues es una herramienta innovadora que puede enriquecer la educación por su efectividad y pues esto depende de la responsabilidad que se le dé al instrumento y también del acompañamiento docente. Entonces, compañeros, ese sería mi aporte pues, con base a lo estipulado por la guía de actividades. Muchas gracias. Listo, compañero. Muchas gracias, Perfecto. compañero, por su aporte, por habernos hablado de este tema tan interesante que ayuda muchísimo a esa aplicación de esas nuevas tecnologías para la parte pedagógica y cómo ayuda a que los docentes pueden ir innovando, pero también a que los estudiantes mejoren su aprendizaje. Pues yo quiero hablar un poquito sobre la propuesta que tengo. Básicamente yo quiero hablarles del neurofeedback. eh, es una alternativa en el campo educativo terapéutico que ayuda a responder esas dificultades del aprendizaje infantil, especialmente en la ansiedad, dificultades de atención, también en características asociadas al trastorno de aspecto autista. En este contexto también vemos que necesita la educación actual. Muchos estudiantes presentan barreras para aprender, no necesariamente por falta de capacidad intelectual, sino por factores emocionales, ¿no? Atencionales, autorregulación. Hay unos avances tecnológicos capaces de medir esas actividades cerebrales, permiten también que posibilite que intervenga de forma más personalizada. En este contexto, plantea la educación del futuro podría integrarse herramientas tecnológicas para favorecer experiencias de aprendizaje más adaptadas funcionalmente cerebrales en estos estudiantes, ¿no? Entonces, por eso quería también pues, hablar un poquito sobre esta técnica de neurofeedback, cuál es el objetivo desde esta técnica, pues en este caso esta técnica consiste en registrar las actividades eléctricas en el cerebro mediante sensores, ¿no? Electrodos que se ponen sobre la persona, colocando en el cuero cabelludo. Posteriormente, esta información se transforma en unas señales visuales, ¿no? Y auditivas que permiten que la persona se observe en tiempo real cómo funciona esa actividad cerebral, ¿no? También la descripción y entrenamiento se realiza mediante entornos digitales, como videojuegos. Hoy en día ya hay aplicaciones, ¿no? Habla ¿qué? Neuroespacial, que es una empresa en España que se encarga también de por medio de videojuegos hacer estos diagnósticos y también hacer esas estimulaciones tanto en el campo educativo, pero también en el campo de la psicología, ¿no? En la virtualidad, esto también ayuda a que se modifique directamente el cerebro. Estas técnicas buscan que los usuarios aprendan progresivamente procesos de autorregulación. Esto va a ayudar a mejorar la autorregulación de los estudiantes, fortaleciendo las habilidades cognitivas y emocionales, ¿no? El objetivo que plantea el artículo en la revisión que hacía teórica, él hablaba de fortalecer la autorregulación emocional, especialmente frente a las situaciones de ansiedad que afectan el rendimiento escolar. Hoy en día vemos muchísimo esto con los estudiantes, cómo las emociones pueden afectar su autorregulación, el manejo de sus emociones, mejorar también el proceso atencional, facilitando mayor concentración durante las actividades académicas, que eso es lo que le está apostando hoy en día la neuropedagogía, ¿no? Cómo miramos, implementamos nuevas estrategias pedagógicas que ayuden a mejorar a la parte atencional en los estudiantes, ¿no? Potenciar el aprendizaje activo y personalizado, a tantas experiencias educativas, a las respuestas cerebrales de los estudiantes. Por otro lado, también tenemos favorecer funciones cognitivas superiores, como la memoria de trabajo, control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva, ¿no? Esa mejora de los procesos cognitivos, ¿no? Por otro lado, tenemos promover procesos de inclusión educativa, especialmente en los estudiantes con necesidades particulares como estos trastornos del TH y el TA. Incrementarlos
motivación y participación mediante el uso de interfaces interactivas similares como el juego, ¿no? Vemos como también estos juegos y estas estrategias pedagógicas de juego, cómo ayudan a mejorar los aprendizajes. Eso lo vimos también cuando tuvimos el curso de neuropedagogía o neuropedagogía del aprendizaje autónomo. Estas herramientas son muy buenas para nosotros como futuros especialistas en neuropedagogía. Funcionen. Ya hablamos un poquito del fundamento neurocientífico, ¿no? La neuroplasticidad, el cerebro posee capacidades de reorganizar conexiones neuronales como respuesta a la experiencia y entrenamiento con el neurofeedback, aprovechando estas características para fortalecer patrones de activaciones más funcionales. Qué importante decir que esta técnica de neurofeedback ya la universidad cuenta y solamente a nivel nacional, solamente 5 sedes la tienen. La sede de Neiva la tienen en Bogotá, Cali y Medellín, se me escapan las otras. Bueno, de la autorregulación cerebral, el cerebro puede aprender a modificar parcialmente en ciertos patrones de actividades cuando reciben retroalimentación constante sobre las funciones, ¿no? Por otro lado, también tenemos actividades eléctricas cerebrales, ¿no? Las señales eléctricas reflejan distintos estados cognitivos, emocionales relacionados con atención, relajación, concentración y activación excesiva. Desde los aspectos éticos, quiero hablar de que es importante tener en cuenta la protección de datos neuronales, conservar esta información, obviamente resguardarla con solamente fin educativo, bajo el consentimiento de la persona o de los estudiantes que se está aplicando esto y también el consentimiento de los padres, porque estamos trabajando con una población o se quiere trabajar con una población educativa. Eh, También el consentimiento de informado, evitar la medicación del aprendizaje respecto a las diversidades también. Bueno, el resultado también se busca reducir la conducta relacionadas con la ansiedad, incremento de capacidad de autorregulación emocional dentro y fuera del contexto educativo, mejorar la memoria de trabajo cuando se integra con realidad virtual, aumenta el desempeño en tareas de imitación de actividades relacionadas con procesos de trastorno asociado al TH o disminución de síntomas asociados al TDAH, mejorando es, eh, sos- sosteniendo el rendimiento escolar. Básicamente, pues ese era mi aporte, esa es la propuesta que yo quería hacerle a ustedes. Muchísimas gracias por escucharme. Ahora quedamos con la compañera. Gracias, compañero, por compartir la propuesta. Bueno, yo seleccioné un caso relacionado con el uso de la electroencefalografía, conocida como la EEG, en el ámbito educativo. Este estudio fue publicado en el año 2023 y analiza la implementación de una plataforma de bajo costo para registrar la actividad cerebral de los estudiantes de educación secundaria. ¿Con qué propósito? Con el propósito pues de evaluar sus niveles de atención durante las clases y comprender cómo este proceso influye en el aprendizaje. Mi propuesta consiste en utilizar la electroencefalografía, que es un dispositivo que se coloca sobre la cabeza y permite registrar la actividad del cerebro sin causar ningún dolor. El objetivo aquí no es evaluar como la inteligencia de los estudiantes, sino más bien conocer cómo cambia su nivel de atención mientras realizan actividades escolares. Con esta información, los docentes pueden identificar qué estrategias mantienen a los estudiantes más concentrados y adaptar sus clases para mejorar el aprendizaje con el propósito de que ellos sean los protagonistas de su propio aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo de esto? La idea aquí es ayudar a los profesores a entender mejor cómo aprenden sus estudiantes y así diseñar actividades que realmente mantengan su atención. En las bases científicas, bueno, el EEG registra las señales eléctricas naturales del cerebro. Como dije anteriormente, esto no duele, no da corriente y solo sirve para observar cómo está funcionando el cerebro en ese momento. Se encontró también en el estudio que los estudiantes que mostraban mayor atención durante las actividades generalmente obtenían los mejores resultados académicos.
Esto demuestra que esta tecnología realmente sí puede servir como apoyo para mejorar las estrategias de enseñanza. Yo elegí esta propuesta porque, como mencioné anteriormente, muestra que aquí nos apoyamos de que la neurotecnología puede ayudar a mejorar la educación sin reemplazar al docente. El EEG no califica a los estudiantes, sino que más bien trata de brindarles información para que el docente tome mejores decisiones y así ofrezca una enseñanza más personalizada. Esa sería mi propuesta. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, compañero, por los aportes que realizaron. Creo que los tres aportes llevan a algo muy importante y es que los tres hablamos de el proceso de neurotecnología y principalmente lo estamos asociando en la educación, ¿cierto? Agradezco por la información que también pues me brindaron por este tema tan interesante y también pues espero la información que yo les mencioné haya sido de su agrado también. Esto ahora, según lo que nos pide la guía, tenemos que tomar una decisión y es poder decidir sobre una de las tres neurotecnologías y de ahora en adelante pues seguir llevándola a cabo. Entonces, no sé qué les parece, compañera Andrés, compañera Angie, cuál les pareció mejor o cómo vamos a decidir. Creo que las tres están muy interesantes y llevan a algo que es lo que todos queremos, poder mejorar como tal el desempeño académico de los estudiantes, pero sobre todo incidir en el interés para que los estudiantes tengan pues esa oportunidad de poder aprender teniendo en cuenta la neurotecnología. Entonces los escucho. Compañero, pues muchísimas gracias por también, por su aporte, por haber hablado de, de la realidad virtual como herramienta en la educación básica profesional. Eh, También estoy de acuerdo con usted, las TEC nos llevan a ese ambiente educativo, a mejorar el aprendizaje, a mirar cómo con estas herramientas neurotecnológicas se busca que el estudiante mejore su rendimiento, pero también como una mejora y cómo se puede ir aplicando en el contexto educativo. Eh, bueno, haciendo un poquito un análisis, eh, es interesante lo que propone el compañero, lo de la realidad virtual como herramienta en la parte educativa. Los tres estamos enfocados en ese análisis del aprendizaje, cómo mejorar el aprendizaje. Entonces, me parece muy interesante lo que está proponiendo el compañero. No sé si la compañera está de acuerdo y trabajamos la que propone el compañero Alex como Sí, para compañeros, yo seguir estoy desarrollando. de acuerdo con el tema de la realidad virtual, porque me parece que es mucho más interesante para los estudiantes transformar como ese tipo de la educación tradicional en una experiencia diferente, inmersiva, ¿no? Reemplazar como el tema de la memorización pasiva del aprendizaje por algo experimental, que es en lo que me parece muy bueno trabajar, teniendo en cuenta que lo más importante, es, como lo mencioné anteriormente, es que el estudiante sea el propio protagonista de su aprendizaje. Entonces, la propuesta de la realidad virtual me parece muy adecuada. Compañeros, siendo así, pues teniendo en cuenta sus Muchas gracias, aportes, compañero, por... pues esto, pues me parece bien que podamos decidir entre los tres el aporte que dejé estipulado en el foro. De ahora en adelante, pues seguimos trabajando pues con base a ese, a esa investigación que es avalada claramente de manera científica. Entonces, pues no siendo más compañeros, les quiero agradecer por el espacio que me brindaron para poder llevar a cabo este inicio del trabajo colaborativo y poder cumplirlo de manera significativa. Muchas gracias, compañeros. Entonces vamos a dejar esta evidencia en el foro y seguiremos trabajando con esta propuesta. Vale, muchas gracias, compañero. Compañeros, muchas gracias, que tengan buena noche. Chaito. Feliz noche.